¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues así como llegamos al final del libro del Deuteronomio y empezamos el libro de Josué, hoy ya es viernes 13 de agosto, viernes 13 del 2021, viernes de la semana 19 de tiempo ordinario, y estamos terminando, acercándonos al final de esta semana 19. La primera lectura de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13, es un poco larga, pero básicamente empieza con una asamblea que Josué convoca. Les habla a los ancianos de las tribus de Israel para tener la presencia de todo el pueblo y empieza. Por lo pronto hay que decirles que este es un momento culminante en la historia de la salvación del pueblo de Israel, porque como vamos a ver más adelante, el día de mañana, es la renovación de la alianza y la renovación de una manera muy hermosa como lo vamos a ver. Hoy Josué hace una larga catequesis, hace un resumen de todo lo que ha sido la historia de la salvación desde el llamado a Abraham. Ya en la época de Abraham, las personas estaban sirviendo a dioses extranjeros. Entonces Dios le habla a Abraham, lo llama, le dice que deje sus tierras y sus pertenencias y que vaya en busca de la tierra que él le va a dar, que emana leche y miel. Y pues bueno, ya hemos visto todo a través de este resumen que hace Josué es como un resumen también de lo que hemos visto nosotros en estas primeras lecturas de las últimas semanas. Cómo Dios llama a Abraham, cómo Dios le cumple la promesa de la descendencia, porque habla desde la llegada a Egipto, eran alrededor de 70 personas que entraron en Egipto, y en la salida de Egipto, en la liberación, eran miles de personas. O sea, la descendencia numerosa se ha ido cumpliendo. Y luego de la salida en Egipto, pues el paso por el desierto con todas las peripecias que hemos meditado. Después el enfrentamiento con los diferentes pueblos, con los amorreos, con la gente de Jericó, la guerra. Y sin embargo, una constante que ha habido en todo este trámite, en todo este paso, son todas las situaciones difíciles que el pueblo de Israel ha tenido que enfrentar, tanto en el desierto como en las batallas contra otros pueblos enemigos. Siempre ha sido una lucha que no es fácil y que ha sido retadora, pero la otra constante es la presencia de Dios en su vida. Dios nunca los abandonó, Dios siempre estuvo con ellos. Esto es importante, ahorita lo vamos a retomar en el Evangelio. Y al final de este pasaje de hoy dice, finalmente les he dado una tierra que ustedes no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no han plantado, de los que ahora se alimentan. El Señor quiere recordarles que sean agradecidos y Josué trata de hacerles ver toda esta historia para que lo graben en su memoria, que no se les olvide porque mucha gente de esta que está entrando a la tierra prometida pues no pasó los 40 años en el desierto, son las generaciones nuevas y no quiere que tengan el mismo error de sus padres, la falta de memoria y la falta de agradecimiento. El Evangelio de hoy de Mateo 19, capítulos del 13 al 12, también igual que ayer es muy significativo, hoy con otro tema. Ayer el tema era el perdón. Hoy vamos, igualmente se los voy a leer porque es muy ilustrativo. Dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que lo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso que no vivan en unión ilegítima y se case con otro, comete adulterio. Y el que se case con una divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que comprenda aquel que pueda comprenderlo.
Fíjense qué hermoso, trae varios temas este pasaje. Por un lado, dice los fariseos le quieren poner una trampa, pero no, la pregunta no es si se pueden divorciar, porque realmente estaba permitido. Por eso dice, está permitido divorciarse por cualquier cosa. O sea, no era el problema si estaba o no permitido divorciarse. Eso lo tenían permitido ellos. Por eso dicen por qué Moisés permite dar una carta de divorcio. El problema es que había dos corrientes aquí. Una corriente de interpretación amplia que detallaba muchos motivos por los cuales podían divorciarse. Hasta si no le gustaba cómo tendía la cama, si no sabía hacer tortillas de harina, por decirles un ejemplo exagerado. Había muchas maneras, había una corriente que permitía el divorcio por cualquier cosa. En cambio, había otra corriente que era más estricta, que solamente ante ciertas situaciones particulares podían pedir el divorcio. Entonces ellos preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál de las dos es la que debemos de seguir? Pero Jesús va más allá y Jesús les habla de la indisolubilidad del matrimonio. O sea, desde el principio no fue así. Dios los formó hombre y mujer y el plan de Dios es que ahora los dos son una sola carne, los dos son una sola cosa y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Claro, como decíamos ahorita en la primera lectura, aquí también empieza una aventura nueva para dos personas que deciden unirse en el amor y que deben de tener siempre claro en su vida matrimonial que fueron voluntariamente por un amor nacido de Dios en sus corazones por los que lograron unirse. Y que igual que todas las travesías que el pueblo y que la historia ha tenido, ellos también, una pareja que empieza una vida matrimonial, empieza una vida de muchos retos, desde económicos, desde materiales, pero sobre todo integrarse dos personas con carácter y personalidades diferentes no es fácil. Van a empezar a tener, va a haber discusiones, va a haber diferencias, van a tener que aceptar. Por eso San Pablo decía, tolérense con paciencia, tolérense mutuamente en el amor. O sea, el amor es el que les tiene que ayudar a ser tolerantes con los defectos del otro, porque como decíamos, la comunidad, en la corrección fraterna decíamos, la comunidad eclesial no es perfecta, tiene sus defectos. Igualmente, los hombre y mujer que están unidos en matrimonio no son perfectos, tienen sus defectos y tienen que aprender a tolerarse uno al otro, tienen que aprender a ir limando cada uno los defectos para acoplarse al otro, pero tienen que ser ambos. Cuando solamente uno trata de adaptarse y limar, pues entonces el otro empieza como si fuera su rey y su señor, y aquí no, los dos son servidores uno del otro. Por eso se les llama cónyuges, porque cuando a los bueyes les ponen el yugo, es para que juntos vayan en el mismo camino, arando y superando todas las contrariedades. Esa es lo hermoso. Dios está unido en ese matrimonio. Así como en las bodas del Caná, Dios se hace presente para bendecir el matrimonio. Ahora, también habla del sacerdocio, porque dice muchas personas desde que nacen no son aptos para el matrimonio. Algunos otros los hacen no aptos por decisión humana y otros por decisión propia. Deciden renunciar a eso por el reino de los cielos. Aquí cuando en el segundo punto que dice que otros son mutilados, se refiere a los eunucos. Cuando el pueblo se iba a la guerra, quedaban soldados al resguardo de las mujeres, pero para evitar la tentación y que pudieran tener relaciones con las mujeres, les cortan sus genitales, los dejan eunucos y de esa manera quedan imposibilitados para el acto conyugal. Pero el tercer punto dice, hay otros que por el reino de Dios deciden dejar este matrimonio. Aquí tenemos que orar también por nuestros sacerdotes para que tengan esa fortaleza en su vocación. Pero entonces, mis hermanos, algo importante que también está implícito aquí es que Dios restablece la dignidad de la mujer. Porque aquí los hombres les dicen, entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre darle un acta de divorcio a la mujer para separarse de ella? O sea, la mujer no podía hacerlo, la mujer no podía presentar un acta de divorcio, solamente el hombre. Entonces, aquí Dios, Jesús, le está regresando la dignidad a la mujer. Si la mujer no lo puede hacer, tú tampoco como hombre lo puedes hacer. Tú estás unido para siempre ante Dios y no es válido que ante cualquier problema empieces a querer renunciar a ese matrimonio. Tú tienes que luchar por él, así como cuando tienes algo valioso y que lo cuidas,
lo más valioso que tienes es ese matrimonio, es esa mujer, es ese hombre que Dios puso frente a ti, que tú elegiste para formar este hogar, y los hijos que surgen de ahí, la familia. Hoy Dios defiende la dignidad de la mujer y la dignidad del matrimonio y de la familia, pero tienes que luchar, no es fácil. Así como decíamos aquí en la primera lectura, se narra de una manera muy sencilla el ingreso a la tierra prometida, pero fue dura, fue difícil. Y sin embargo, con la ayuda de Dios, lograron establecerse ahí. Así va a ser tu matrimonio, no va a ser fácil. Va a tener muchos momentos hermosos, pero va a tener momentos muy duros. Pero en esos momentos duros, Dios está a tu lado. Dios está entre ustedes dos para fortalecerlos y para ayudarlos a llevar esa barca a buen camino. Y si no te sales tú de la barca, si tú decides seguir a pesar de todo, porque es una decisión personal, entonces Dios te va a ayudar a que puedas cumplir 10, 15, 20, 30 años de matrimonio y puedan llegar a la eternidad juntos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Mi oración por todos los matrimonios, para que siempre se mantengan unidos en el amor de Dios. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, te deseo todo bien en el Señor.